marido se casó de nuevo. Sin saber que su nueva esposa era la hija que abandonó años atrás, la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del Hotel Presidente Intercontinental en la colonia Polanco, mientras Eduardo Herrera ajustaba su corbata italiana frente al espejo del baño de su suite. A sus 52 años, mantenía una figura imponente que reflejaba años de disciplina y éxito. Sus sienes plateadas le daban un aire distinguido que complementaba perfectamente su traje hecho a la medida. Era el día de la Conferencia Internacional de Negocios Sustentables, un evento que él mismo había ayudado a organizar a través de su empresa constructora Herrera y Asociados. «Señor Herrera, el chofer ya está esperando», anunció Raúl, su asistente personal, desde la habitación principal. Eduardo tomó su portafolio de piel italiana y salió de la suite. El trayecto hasta el centro de convenciones de la Ciudad de México transcurrió en silencio, mientras él repasaba mentalmente su presentación sobre desarrollo urbano sustentable. La Ciudad de México se extendía ante sus ojos como un mar infinito de concreto y vidrio, recordándole por qué había elegido dedicar su vida a transformar el paisaje urbano mexicano. Al llegar al centro de convenciones, Eduardo fue recibido como la celebridad que era en el mundo de los negocios. Flash de cámaras, periodistas económicos y empresarios ansiosos por estrechar su mano se agolpaban a su alrededor. Había construido su imperio desde cero, después de heredar una pequeña constructora de su padre en los años 90. «Don Eduardo, ¿es cierto que están planeando el proyecto más grande de vivienda social en Latinoamérica?», preguntó una reportera de Expansión. «Los detalles se darán a conocer en mi presentación», respondió con la sonrisa medida que había perfeccionado a lo largo de los años. El auditorio principal estaba repleto. Más de 500 personas, entre empresarios, inversionistas y funcionarios gubernamentales, esperaban escuchar sus propuestas. Eduardo subió al pódium con la confianza de quien había conquistado cada escenario al que se había enfrentado. «Buenos días. Hace 30 años, cuando comencé en este negocio, México tenía 81 millones de habitantes. Hoy somos más de 130 millones. La pregunta no es si podemos construir más, sino si podemos construir mejor», comenzó su discurso. Durante los siguientes 45 minutos, Eduardo desplegó su visión sobre el futuro de la construcción en México, presentando proyectos que combinarían tecnología de punta con respeto al medio ambiente. Sus palabras fluían con la pasión de alguien que realmente creía en lo que hacía. Al finalizar su presentación, el aplauso fue cerrado y prolongado. Eduardo bajó del pódium sintiéndose satisfecho, cuando una mujer se acercó desde la primera fila. Era alta, de cabello castaño oscuro que caía en ondas naturales hasta sus hombros, y sus ojos verdes parecían contener una profundidad que lo intrigó de inmediato. «Señor Herrera, soy Sofía Mendoza, directora de proyectos de Ecodesarrollos Mexicanos», se presentó extendiendo su mano. Su presentación fue realmente inspiradora. Eduardo tomó su mano, notando la firmeza de su apretón y la suavidad de su piel. «El gusto es mío, señorita Mendoza. No estoy familiarizado con su empresa. Somos relativamente nuevos en el mercado, pero tenemos ideas frescas sobre desarrollo sustentable urbano. Me preguntaba si podríamos conversar sobre una posible colaboración», dijo Sofía con una sonrisa que Eduardo encontró cautivadora. «Por supuesto. ¿Le parece si continuamos esta conversación durante el almuerzo?» El comedor del hotel estaba elegantemente decorado con toques mexicanos contemporáneos. Eduardo había reservado una mesa junto a los ventanales que ofrecían una vista panorámica del bosque de Chapultepec. Sofía llegó puntualmente, vistiendo un traje sastre color azul marino que acentuaba su figura esbelta y profesional. «Cuénteme sobre usted, señorita Mendoza. ¿Su acento es del norte?», preguntó Eduardo mientras el mesero servía agua mineral. «Soy de aquí, de la Ciudad de México, aunque viví varios años en Monterrey por estudios y trabajo», respondió Sofía, evitando dar detalles específicos. «Me gradué en arquitectura en el Tecnológico de Monterrey y posteriormente hice una maestría en desarrollo urbano sustentable en Barcelona». Eduardo asintió impresionado. «Barcelona es una ciudad increíble para estudiar urbanismo. ¿Qué la motivó a especializarse en desarrollo sustentable?». Sofía hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras.
Crecí viendo cómo las decisiones de desarrollo urbano pueden cambiar vidas completamente. Hay comunidades que florecen cuando se planifica correctamente y otras que se desintegran cuando se las ignora. Es una perspectiva muy madura para alguien tan joven. ¿Me permite preguntarle su edad? 28 años, respondió Sofía, manteniendo el contacto visual. Eduardo calculó rápidamente. Cuando ella nació, él tenía 24 años y estaba comenzando a expandir el negocio de su padre. A su edad, yo apenas comenzaba a entender la complejidad del negocio inmobiliario. Durante el almuerzo, Sofía demostró un conocimiento profundo sobre tendencias de construcción sustentable, normativas ambientales y las necesidades específicas del mercado mexicano. Eduardo se encontró genuinamente interesado no solo en sus ideas profesionales, sino en ella como persona. Había algo en su mirada que lo intrigaba, una intensidad que sugería experiencias más profundas de las que su edad aparentaba. Su propuesta sobre integrar espacios verdes en desarrollos de vivienda social es brillante, comentó Eduardo mientras degustaba su pescado a la veracruzana. ¿Cómo planea convencer a los desarrolladores de que inviertan en algo que, superficialmente, reduce el espacio vendible? Los estudios demuestran que los desarrollos con espacios verdes mantienen mejor su valor a largo plazo. Además, hay incentivos fiscales que pueden compensar la inversión inicial, explicó Sofía con entusiasmo. Pero más importante que los números, señor Herrera, es el impacto humano. Las familias que viven en desarrollos bien planificados tienen mejor calidad de vida, menos estrés, niños más sanos. Eduardo la observó mientras hablaba, notando cómo su rostro se iluminaba cuando discutía proyectos que podrían beneficiar a las familias. La escucho hablar y percibo una pasión muy personal. ¿Hay alguna razón específica por la cual este tema la toca tan profundamente? Sofía bajó la mirada por un momento. Digamos que entiendo lo que significa no tener un hogar estable durante la infancia. No elaboró más, y Eduardo respetó su privacidad, aunque la respuesta despertó su curiosidad aún más. Al terminar el almuerzo, Eduardo se sintió genuinamente impresionado por la inteligencia y visión de Sofía. Me gustaría que visitara nuestras oficinas la próxima semana. Tengo un proyecto en mente que podría beneficiarse de su perspectiva. Será un honor, respondió Sofía. Cuando se despidieron en el lobby del hotel, Eduardo le entregó su tarjeta personal. Mi teléfono directo está ahí. Espero tener noticias suyas pronto. Esa noche, en su departamento de Bosques de las Lomas, Eduardo no podía dejar de pensar en Sofía Mendoza. Hacía años que una mujer no lo intrigaba tanto, no desde su divorcio de Carmen hace 5 años. Se sirvió un whisky añejo y se sentó en su terraza, contemplando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Su matrimonio con Carmen había durado 15 años, pero nunca habían logrado tener hijos. Los médicos nunca encontraron una causa específica, simplemente no se daba. Fue una de las razones que los llevó al distanciamiento, aunque Eduardo nunca se lo reprocharía directamente a ella. Carmen ahora vivía en San Diego con su nuevo esposo, un médico americano, y según las últimas noticias que había tenido, estaba esperando su primer hijo. Eduardo tomó un sorbo de whisky, sintiendo el familiar ardor en la garganta. A veces se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera tenido hijos. ¿Habría sido diferente? ¿Más completo? ¿O simplemente habría complicado las cosas como le había pasado a tantos de sus amigos empresarios? Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Sofía. Señor Herrera, fue un placer conocerlo hoy. Espero con interés nuestra próxima reunión. Que tenga una excelente noche. Sofía Mendoza. Eduardo sonrió sintiéndose extrañamente rejuvenecido por el simple mensaje. Respondió. El placer fue mío, señorita Mendoza. Hasta la próxima semana. Mientras tanto, en un departamento modesto en la colonia Roma Norte, Sofía Mendoza se encontraba frente a una computadora portátil, revisando meticulosamente archivos digitales sobre Eduardo Herrera. No era la primera vez que investigaba cada detalle de su vida. Durante los últimos 2 años había estudiado sus movimientos, sus proyectos, sus hábitos, sus relaciones. En la pared de su estudio,
Tenía un collage de fotografías y artículos de periódicos sobre Eduardo que databan desde los años 90 hasta la actualidad. Lo había visto evolucionar de un joven empresario ambicioso a una de las figuras más influyentes del sector inmobiliario mexicano. Abrió un archivo específico en su computadora titulado EH Personal. Contenía información que había conseguido a través de contactos, investigadores privados y su propia perseverancia, su historial matrimonial, sus relaciones conocidas, sus propiedades, incluso detalles sobre su rutina diaria. Pero había una carpeta separada que Sofía abrió con manos ligeramente temblorosas. Se titulaba Papeles, 1995. Contenía copias de documentos legales, certificados de nacimiento y una serie de fotografías borrosas tomadas desde lejos. La primera imagen mostraba a un Eduardo de 28 años saliendo de una clínica privada en la colonia del Valle. En la segunda, el mismo Eduardo subía a su automóvil, un BMW plateado que había sido su primer lujo después de que el negocio comenzara a prosperar. La tercera fotografía, tomada a través del parabrisas, mostraba a Eduardo hablando por teléfono celular con una expresión que parecía una mezcla de nerviosismo y alivio. Sofía conocía estas fotografías de memoria. Las había estudiado durante años, tratando de descifrar las emociones en el rostro de su padre en el momento en que tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Cerró la laptop y caminó hacia el pequeño balcón de su departamento. La ciudad nocturna se extendía ante ella, igual que como había estado ante Eduardo unas horas antes. Pero para ella, cada luz representaba algo diferente. Cada edificio era un recordatorio de todo lo que podría haber sido diferente si Eduardo Herrera hubiera tomado otra decisión hace 28 años. El plan que había estado urdiendo durante años finalmente se estaba poniendo en marcha. El primer encuentro había sido un éxito total. Eduardo había mordido el anzuelo exactamente como ella había anticipado. Su perfil psicológico, que había estudiado meticulosamente, sugería que se sentiría atraído hacia una mujer inteligente, independiente y con pasión por su trabajo. Sofía regresó a su computadora y abrió un documento titulado Fases del Plan. Marcó la primera fase como completada y leyó la segunda. Establecer relación de confianza profesional y personal. Duración estimada. 3-6 meses. Tomó su teléfono y marcó un número guardado bajo el nombre M. Santos. ¿Cómo fue el primer encuentro?, preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. Exactamente como lo planificamos, Mónica. Está interesado, tanto profesional como personalmente. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Una vez que cruces ciertas líneas, no habrá vuelta atrás. Sofía observó nuevamente las fotografías en la pared. Ya no hay vuelta atrás desde hace años. El hombre que abandonó a su hija recién nacida en un hospital va a conocer exactamente lo que se siente ser traicionado por alguien en quien confías. Solo ten cuidado, Sofía. La venganza tiene formas extrañas de volverse en contra de quien la busca. Después de colgar, Sofía se dirigió a su habitación. En la mesa de noche, tenía una fotografía enmarcada. Una niña de aproximadamente 10 años, sonriendo junto a una mujer mayor con uniforme de religiosa. Era la única fotografía que conservaba de su infancia en el orfanato Casa de la Esperanza, junto con la Madre Esperanza, la monja que había sido la figura materna más estable en su vida. Ya comenzó, Madre Esperanza, susurró Sofía tocando el vidrio de la fotografía. Pronto Eduardo Herrera va a pagar por lo que nos hizo. Esa noche, Sofía durmió mejor de lo que había dormido en años. Después de tanto tiempo de planificación, finalmente estaba ejecutando su venganza contra el hombre que la había abandonado antes de que ella pudiera siquiera pronunciar la palabra papá. Al día siguiente, Eduardo llegó a su oficina en Santa Fe con una energía renovada. Su secretaria, Lupita, una mujer de mediana edad, que trabajaba con él desde hacía 15 años, notó inmediatamente el cambio en su estado de ánimo. Buenos días, don Eduardo. Se ve muy contento hoy. Buenos días, Lupita. ¿Podría pedirle que cancele mi almuerzo de hoy con los japoneses? Tengo que revisar algunos proyectos. Por supuesto. Algo que deba saber. Eduardo se detuvo antes de entrar a su oficina. Lupita,
¿Recuerda si tenemos alguna información sobre una empresa llamada Eco Desarrollos Mexicanos? No me suena familiar, pero puedo investigar. Hágalo, por favor, y solicite toda la información disponible sobre su directora de proyectos, Sofía Mendoza. Una hora después, Lupita entró con una carpeta. Don Eduardo, la empresa es relativamente nueva, constituida hace apenas 2 años. Tienen algunos proyectos pequeños en Guadalajara y Monterrey, todos relacionados con desarrollo sustentable. Sobre la señorita Mendoza, encontré su información académica y profesional básica, pero es extraño. ¿Qué es extraño? No hay mucha información sobre su vida personal antes de los estudios universitarios. Es como si hubiera aparecido de la nada a los 18 años. Eduardo frunció el ceño. En un país donde las conexiones familiares y sociales eran fundamentales para el éxito profesional, era inusual que alguien tan joven hubiera logrado posicionarse sin un background familiar conocido. ¿Hizo sus estudios con algún tipo de beca? Eso parece. Una beca completa del Tecnológico de Monterrey para estudiantes sobresalientes con necesidades económicas especiales. No especifica más. Eduardo guardó silencio por un momento. La historia de Sofía comenzaba a cobrar sentido. Una joven sin familia, que había logrado salir adelante por pura determinación y talento. Eso explicaba su pasión por los proyectos que beneficiaban a familias necesitadas. Gracias, Lupita. Eso será todo por ahora. Esa tarde, mientras Eduardo revisaba planos de su próximo desarrollo habitacional en el Estado de México, no podía dejar de pensar en Sofía. Había algo en su historia que lo conmovía profundamente. Quizás porque él mismo había tenido que luchar por salir adelante después de la muerte de su padre, cuando heredó más deudas que activos. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señor Herrera? Sí. ¿Con quién hablo? Soy Sofía Mendoza. Espero no molestarlo. Eduardo sintió una sonrisa involuntaria. En absoluto, señorita Mendoza. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Llamaba porque he estado pensando en nuestra conversación de ayer, y tengo algunas ideas adicionales que me gustaría compartir con usted. Me da mucho gusto escuchar eso. ¿Qué le parece si cenamos mañana? Conozco un lugar tranquilo donde podremos hablar sin interrupciones. Hubo una pausa del otro lado. Me parece perfecto. Eduardo le dio la dirección del restaurante Pujol, sabiendo que era arriesgado llevarla a uno de los mejores restaurantes de la ciudad para una cena de negocios. Pero algo sobre Sofía lo hacía querer impresionarla. Nos vemos mañana a las 8:30 p.m. Ahí estaré. Después de colgar, Eduardo se recostó en su silla de cuero, sintiéndose como un adolescente que acababa de invitar a salir a la chica más popular de la escuela. Hacía años que no experimentaba esa combinación de nerviosismo y emoción. Lo que Eduardo no sabía era que, en ese mismo momento, Sofía estaba marcando el número de Mónica Santos nuevamente. Ya tengo la segunda cita confirmada. ¿Cómo vas a manejar la situación si las cosas se vuelven más personales? Sofía observó su reflejo en el espejo del baño. Durante años había estudiado fotografías de Eduardo, buscando rasgos familiares en su propio rostro. Tenían la misma forma de ojos, aunque los de ella eran verdes como los de su madre. Sus manos eran similares, largas y elegantes. Incluso su sonrisa tenía cierto parecido. Voy a hacer exactamente lo que él hizo conmigo, respondió finalmente. Lo voy a enamorar, y después lo voy a abandonar sin explicaciones. Sofía. Mónica. Este hombre me abandonó cuando era un bebé. Mi madre murió en el parto y él simplemente desapareció. Firmó todos los papeles para que me dieran en adopción, y nunca volvió a preguntar por mí. Pasé mi infancia entera preguntándome por qué no fui suficiente para que mi propio padre me quisiera. Lo sé, pero la venganza no es solo venganza, es justicia. Sofía colgó y se dirigió a su closet. Mañana sería la segunda fase de su plan, y tenía que elegir el atuendo perfecto para una cena que Eduardo Herrera jamás olvidaría. El restaurante Pujol brillaba bajo las luces doradas de la noche chilanga. Eduardo llegó 15 minutos antes de la cita, algo inusual en él, que siempre había sido puntual, pero nunca ansioso. Se sentó en la mesa que había reservado, ubicada en una esquina privada del elegante establecimiento,
desde donde podía observar la entrada mientras repasaba mentalmente los temas de conversación que había preparado. Vestía su mejor traje de Hugo Boss, color azul marino, con una camisa blanca de algodón egipcio y una corbata de seda italiana en tono vino. Se había hecho arreglar el cabello esa misma tarde en su barbería de confianza en Polanco, y por primera vez en años, se sentía nervioso antes de una cena con una mujer. A las 8:30 en punto, Sofía apareció en la entrada del restaurante. Eduardo sintió que se le cortaba la respiración. Llevaba un vestido negro de corte clásico que realzaba su figura sin ser provocativo, zapatos de tacón alto que la hacían caminar con elegancia felina, y un collar de perlas que le daba un aire sofisticado y misterioso. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, y un maquillaje sutil acentuaba sus ojos verdes. «Perdone la demora», dijo Sofía mientras Eduardo se levantaba para recibirla. El tráfico en Reforma estaba imposible. «No se preocupe, acaba de llegar», mintió Eduardo, tomando suavemente su mano para ayudarla a sentarse. «Está usted radiante esta noche». Sofía sonrió, una sonrisa calculada que había practicado frente al espejo durante horas. «Muy amable, señor Herrera. Este lugar es impresionante. Por favor, llámeme Eduardo. Y sí, es uno de mis favoritos». El chef Enrique Olvera es un genio. Durante los primeros minutos, la conversación fluyó cómodamente mientras esperaban las bebidas. Eduardo había ordenado un vino tinto de La Rioja, mientras que Sofía optó por un mezcal artesanal oaxaqueño. «¿Mezcal?», preguntó Eduardo intrigado. «No es una elección común para una cena como esta». «Me gusta mantener conexión con nuestras raíces mexicanas», respondió Sofía, levantando su copa. «Además, creo que uno debe conocer profundamente su origen antes de aventurarse hacia otros horizontes». Eduardo brindó con ella, sin saber que esas palabras contenían un significado mucho más profundo del que imaginaba. Una filosofía muy sabia. «¿Puedo preguntarle más sobre sus orígenes? Ayer mencionó que entendía lo que significaba no tener un hogar estable durante la infancia». Sofía había preparado esta respuesta cuidadosamente. «Quedé huérfana muy joven. Mi madre murió poco después de mi nacimiento, y mi padre, bueno, digamos que no estuvo presente. Crecí en el sistema de cuidado infantil». «Lo siento mucho», dijo Eduardo con genuina compasión. «Debe haber sido muy difícil». «Al contrario, me enseñó a ser fuerte e independiente. Aunque debo admitir que durante años me pregunté cómo habría sido mi vida si mi padre hubiera sido diferente». Eduardo sintió una punzada de culpa inexplicable. «¿Nunca intentó buscarlo?». Sofía tomó un sorbo de mezcal, dejando que el licor le diera valor para la siguiente mentira. «Oh, sí, lo encontré hace algunos años». «¿Y qué pasó?». Resultó ser exactamente el tipo de hombre que había imaginado. Exitoso, egocéntrico, completamente enfocado en su carrera. Tenía una nueva familia, una nueva vida. Era como si yo nunca hubiera existido para él». Eduardo se removió incómodo en su asiento. «Eso debe haber sido devastador». «Lo fue, pero también fue liberador. Me di cuenta de que no necesitaba su validación para ser exitosa o feliz». Sofía lo miró directamente a los ojos. «Algunas personas simplemente no están hechas para ser padres, ¿no cree?». «Supongo que sí», murmuró Eduardo, sintiendo que la conversación había tomado un rumbo inesperadamente personal. «Aunque siempre he pensado que la paternidad es una responsabilidad que no se puede tomar a la ligera». «¿Usted tiene hijos, Eduardo?». La pregunta llegó como un golpe directo. Eduardo había estado tan cómodo que había bajado la guardia. «No, nunca tuve esa bendición. Mi ex esposa y yo lo intentamos durante años, pero…». Se encogió de hombros. «¿Nunca consideró otras opciones? ¿Adopción, por ejemplo?». Carmen, mi ex esposa, no estaba interesada en la adopción. Decía que quería que fueran nuestros hijos biológicos o ninguno. Eduardo tomó un largo sorbo de vino. «Supongo que nunca entendí completamente esa perspectiva. Un hijo es un hijo, sin importar cómo llegue a tu vida». Sofía sintió una mezcla extraña de satisfacción y dolor. Sus palabras sonaban sinceras, pero llegaban 28 años demasiado tarde. «Es una perspectiva muy madura. Me da la impresión de que habría sido un buen padre». «Nunca lo sabré», respondió Eduardo con melancolía.
El mesero llegó con los primeros platillos, interrumpiendo el momento de tensión. Durante los siguientes 40 minutos, Eduardo se dedicó a impresionar a Sofía con historias de sus viajes de negocios, sus proyectos más exitosos y anécdotas del mundo empresarial mexicano. Sofía escuchaba atentamente, haciendo preguntas inteligentes y riendo en los momentos apropiados. Había estudiado su perfil psicológico lo suficiente como para saber exactamente qué tipo de mujer lo atraería. Inteligente, pero no intimidante. Independiente, pero dispuesta a admirar sus logros. Hermosa, pero no superficial. Cuénteme sobre su empresa, dijo Eduardo mientras degustaba el mole madre, mole nuevo, mole coloradito que había pedido. ¿Cómo decidió fundar Ecodesarrollos Mexicanos? Después de terminar mi maestría en Barcelona, trabajé para algunas firmas internacionales, pero me di cuenta de que quería crear algo propio, algo que realmente impactara positivamente en las comunidades mexicanas. Sofía había ensayado esta respuesta múltiples veces, especialmente para familias que, como la que yo nunca tuve, necesitan espacios seguros y dignos para crecer. Es admirable que haya convertido su experiencia personal en una motivación profesional. ¿No es eso lo que hacemos todos en cierta medida? ¿Tratar de crear el mundo que hubiéramos querido tener? Eduardo asintió pensativo. Supongo que sí. Yo comencé en la construcción porque quería dejar algo tangible, algo permanente, edificios que perduren más que yo. ¿Y qué hay de su legado personal? ¿No le preocupa que no haya nadie para continuar con su trabajo? La pregunta tocó una fibra sensible. Eduardo había evitado pensar en eso durante años. A veces pienso en eso. Pero mi empresa sobrevivirá, y espero que los proyectos que hemos construido mejoren la vida de las personas por generaciones. Pero no es lo mismo que tener un hijo que pueda entender realmente lo que usted construyó, ¿verdad? Eduardo la miró con admiración. Es usted muy perceptiva para su edad. ¿Cómo es que puede entender estas cosas tan claramente? Quizás porque crecí sabiendo exactamente lo que se siente cuando falta esa conexión fundamental. Sofía bajó la mirada, fingiendo vulnerabilidad. Hay un vacío que nunca se llena completamente. Eduardo sintió un impulso inexplicable de reconfortarla. Sin pensarlo, extendió su mano sobre la mesa y tocó suavemente la de ella. Lo siento mucho, Sofía. Ningún niño debería experimentar eso. El contacto físico envió una descarga eléctrica por el brazo de Sofía. Por un momento, se sintió como la niña de 5 años que solía quedarse despierta en el orfanato, imaginando cómo se sentiría que su papá la consolara cuando tenía pesadillas. Retiró su mano rápidamente. Perdón, no quería incomodarla, dijo Eduardo malinterpretando su reacción. No es eso, es solo que no estoy acostumbrada a hablar de estos temas tan personal con alguien que acabo de conocer. Por supuesto. Cambiemos de tema. Eduardo buscó desesperadamente algo más ligero de qué hablar. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Leo mucho, cocino, voy al cine. ¿Y usted? Bueno, trabajo demasiado, pero cuando tengo tiempo libre disfruto del jazz. Toco piano, aunque no muy bien. ¿En serio? Eso es maravilloso. ¿Desde cuándo toca? Mi madre me obligó a tomar clases cuando era niño. La odiaba entonces, pero después de que ella murió, cuando yo tenía 20 años, retomé las clases. Se convirtió en mi forma de sentirme conectado con ella. Sofía sintió otra punzada inesperada. Eduardo hablaba de su conexión con su madre muerta con tanto amor, mientras que había abandonado a su propia hija viva, sin pensarlo 2 veces. ¿Le gustaría tocar para mí algún día? La pregunta tomó a Eduardo por sorpresa. ¿De verdad le interesaría escucharme? Muy mucho. Creo que se puede conocer mucho de una persona por la música que toca. Entonces tendrá que venir a mi casa algún día. Tengo un Steinway que heredé de mi madre. Me encantaría. El resto de la cena transcurrió en un ambiente más relajado. Eduardo le contó anécdotas divertidas de sus primeros años como empresario, incluyendo la vez que casi perdió un contrato importante porque llegó a una reunión con zapatos de diferente color. Sofía le habló de sus años de estudiante en Barcelona, aunque omitiendo cuidadosamente los detalles sobre cómo había financiado realmente sus estudios. Cuando llegó el momento del postre, Eduardo había perdido completamente su compostura profesional.
Sofía había logrado proyectar exactamente la combinación que había planeado. Inteligencia sin intimidación, independencia con vulnerabilidad, belleza con sustancia. Sofía, debo confesarle algo, dijo Eduardo mientras compartían un postre de chocolate con chile y sal de gusano. Cuando la invité a cenar, mi intención era hablar de negocios, pero esta noche me he dado cuenta de que estoy mucho más interesado en conocerla a usted como persona. Sofía había estado esperando este momento. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que me gustaría volver a verla. No por negocios, sino porque disfruto enormemente de su compañía. Eduardo, usted es un hombre muy atractivo e interesante, pero tengo que ser honesta. Vengo saliendo de una relación complicada y no estoy segura de estar lista para involucrarme emocionalmente con alguien nuevo. Era una mentira perfectamente calculada. Eduardo tenía 52 años. Había sido exitoso toda su vida y probablemente no estaba acostumbrado a que las mujeres le pusieran obstáculos. La respuesta de Sofía despertaría su instinto de conquistador. Entiendo perfectamente, respondió Eduardo. No estoy pidiendo compromiso inmediato, solo tiempo para conocernos mejor, sin presiones. Sofía fingió considerar la propuesta. Supongo que podríamos empezar como amigos. Amigos, repitió Eduardo con una sonrisa que no lograba ocultar su satisfacción. Cuando salieron del restaurante, Eduardo insistió en acompañarla hasta su auto, un Audi A3 blanco que había comprado específicamente para esta nueva identidad. El aire nocturno de la Ciudad de México estaba fresco, y Sofía se abrazó a sí misma teatralmente. ¿Tiene frío?, preguntó Eduardo, inmediatamente quitándose el saco y poniéndolo sobre sus hombros. Gracias, murmuró Sofía, inhalando discretamente el aroma de su colonia. Era una fragancia cara y masculina que combinaba notas de bergamota con ámbar. Por un momento, se permitió imaginar cómo habría sido crecer con un padre que oliera así, que la protegiera del frío, que se preocupara por su bienestar. ¿Sofía? ¿Está bien? Sí, solo estaba pensando en lo agradable que ha sido esta noche. Eduardo sonrió, sintiéndose como un adolescente exitoso después de su primera cita. Para mí también. ¿Cuándo podré volver a verla? ¿Qué le parece si primero me enseña esos proyectos de vivienda social de los que hablamos? Podríamos combinar negocios con placer. Perfecto. ¿El viernes por la tarde? Perfecto. Eduardo le abrió la puerta del auto, y antes de que ella subiera se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla. Que tenga una buena noche, Sofía. Igualmente, Eduardo. Mientras Eduardo veía alejarse las luces traseras del Audi, sintió una combinación de satisfacción y anticipación que no había experimentado en años. Sofía Mendoza era exactamente el tipo de mujer que había estado buscando sin saberlo. Inteligente, hermosa, independiente, y con la profundidad emocional que le había faltado a su matrimonio con Carmen. Al llegar a su departamento, Eduardo se sirvió su whisky habitual y se sentó al piano. Sus dedos encontraron automáticamente las teclas de The Way You Look Tonight, una canción que no había tocado en años. La melodía llenó el espacio, y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo se sintió genuinamente feliz. Mientras tanto, Sofía regresaba a su departamento con emociones conflictivas. El plan había funcionado perfectamente. Eduardo había mordido el anzuelo mucho más rápido de lo que había anticipado. Sus 20 años de investigación psicológica habían dado frutos. Sabía exactamente qué botones presionar, qué vulnerabilidades explotar, qué fantasías alimentar. Pero algo había salido mal esa noche. Cuando Eduardo había puesto su mano sobre la de ella, cuando le había prestado su saco, cuando la había besado en la mejilla con esa ternura paternal involuntaria, Sofía había sentido algo que no había planeado. Una conexión genuina. No, se dijo a sí misma mientras se quitaba el vestido negro. Eso es exactamente lo que él quiere. Es un manipulador experto. Así es como sedujo a mi madre. Se dirigió a su computadora y abrió una carpeta titulada Evidencia, 1996. Contenía copias de documentos médicos del Hospital General, donde había nacido. Su madre, Isabela Mendoza, había llegado al hospital en trabajo de parto avanzado, sola y sin seguro médico.
En el expediente constaba que había mencionado el nombre del padre del bebé, Eduardo Herrera. Sofía leyó por enésima vez el reporte médico que describía las complicaciones del parto. Su madre había sufrido una hemorragia masiva después del nacimiento y había muerto 3 horas después, no sin antes suplicar al personal médico que contactaran a Eduardo Herrera. El siguiente documento en el expediente mostraba los intentos del hospital por contactar a Eduardo. Habían llamado a su oficina múltiples veces durante 3 días. Finalmente, Eduardo había aparecido en el hospital, pero no para reclamar a su hija. Había llegado con un abogado y había firmado todos los documentos necesarios para renunciar a la patria potestad y autorizar que la bebé fuera dada en adopción. La última página del expediente contenía la nota más dolorosa de todas. Una enfermera había escrito: el señor Herrera preguntó específicamente que no se le diera información sobre la adopción. Mencionó que prefería seguir adelante con su vida y que esto había sido un error que no debía repetirse. No mostró interés en conocer o cargar a la bebé. Sofía cerró la laptop con más fuerza de la necesaria. Cada vez que leía esos documentos, sentía la misma mezcla de dolor y rabia que la había motivado durante años. Eduardo Herrera había tenido la oportunidad de conocer a su hija, de darle un hogar, de ser el padre que ella había necesitado desesperadamente durante toda su infancia. En lugar de eso, había elegido el camino más fácil, simplemente pretender que ella no existía. Su teléfono sonó. Era Mónica Santos. ¿Cómo fue la cena? Exactamente como lo planeamos. Está completamente enganchado. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes después de pasar toda una noche actuando? Sofía se quedó callada por un momento. Bien, todo va según el plan. Sofía, te conozco hace años. Hay algo en tu voz que no me gusta. ¿Qué quieres decir? Suenas confundida. ¿No estarás empezando a sentir algo real por él? Por supuesto que no, respondió Sofía demasiado rápido. Es un actor consumado, eso es todo. Sabe exactamente cómo hacer que una mujer se sienta especial. Así fue como sedujo a mi madre. Solo ten cuidado. La línea entre actuar y sentir es más delgada de lo que piensas. Después de colgar, Sofía se dirigió a su habitación. En la mesa de noche, junto a la fotografía de la Madre Esperanza, tenía otra imagen que pocas personas habían visto. Una copia borrosa de la única fotografía que existía de su madre, Isabela Mendoza. La imagen había sido tomada por una compañera de trabajo en la oficina de contabilidad donde Isabela trabajaba, pocas semanas antes de su muerte. Mostraba a una mujer joven, de no más de 25 años, con el cabello oscuro recogido en una coleta y una sonrisa tímida. Sus ojos verdes eran idénticos a los de Sofía. Mañana empezaré la tercera fase, mamá, susurró Sofía tocando la fotografía. Voy a hacer que se enamore completamente de mí, y después le voy a romper el corazón como él te rompió el tuyo. Pero mientras se quedaba dormida esa noche, Sofía no pudo evitar recordar la expresión de Eduardo cuando había hablado de su madre muerta, la ternura en su voz cuando había dicho que habría sido un buen padre, la manera en que había puesto su saco sobre sus hombros sin pensarlo 2 veces. Por primera vez en años, Sofía se preguntó si realmente conocía toda la historia sobre lo que había pasado entre Eduardo Herrera e Isabela Mendoza en 1996. Al día siguiente, Eduardo llegó a su oficina con una energía renovada, que no pasó desapercibida para su equipo. Durante la reunión matutina con sus directores de proyecto, estaba más animado y creativo de lo que había estado en meses. Don Eduardo, ¿podemos revisar los planes para el desarrollo en satélite?, preguntó ingeniero Roberto Vázquez, su director de construcción. Claro, Roberto. Pero antes quiero que consideremos algunas modificaciones. Eduardo se acercó a los planos extendidos sobre la mesa de conferencias. ¿Qué les parecería si integráramos más espacios verdes en el diseño? Los ingenieros intercambiaron miradas de sorpresa. Eduardo siempre había sido práctico en extremo, enfocándose en maximizar el espacio vendible. Espacios verdes reducirían el número de unidades disponibles, comentó la arquitecta Patricia Morales. Lo sé, pero creo que podríamos crear un valor agregado que justifique un precio ligeramente más alto por unidad. Familias prósperas están dispuestas a pagar más por calidad de vida. Durante la siguiente hora,
Eduardo explicó su nueva visión para integrar jardines comunitarios, áreas de juegos infantiles más amplias y senderos peatonales en el desarrollo. Sus ideas reflejaban claramente la influencia de su conversación con Sofía. Es una dirección interesante, admitió Roberto. Pero necesitaríamos hacer estudios de factibilidad económica. Háganlos. Y también quiero que investiguen opciones para implementar tecnología sustentable, paneles solares, sistemas de recolección de agua de lluvia, materiales de construcción ecoamigables. Después de la reunión, Eduardo se retiró a su oficina y marcó el número de Sofía. Buenos días, Eduardo. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Muy bien, gracias. Anoche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Eduardo sonrió. Me da mucho gusto escuchar eso. Oiga, he estado pensando en nuestra conversación sobre desarrollo sustentable, y me gustaría mostrarle el proyecto en el que estamos trabajando actualmente. ¿Sigue en pie nuestra cita para el viernes? Por supuesto. ¿A qué hora? ¿Qué le parece si paso por usted a las 2? Podríamos almorzar primero y después ir al sitio de construcción. Perfecto. Le envío mi dirección por mensaje. Cuando colgó, Eduardo se dio cuenta de que estaba sonriendo como un tonto. Lupita entró con café y documentos para revisar. Don Eduardo se ve muy contento estos días. Eduardo consideró por un momento si debía compartir la noticia con Lupita, quien había sido como una segunda madre para él después de la muerte de sus padres. ¿Conocía a alguien, Lupita? ¿En serio? Cuénteme. Es una mujer excepcional, inteligente, hermosa, con una pasión real por ayudar a las personas. Es arquitecta especializada en desarrollo sustentable. Lupita sonrió. Suena maravillosa. ¿Cuándo la vamos a conocer? Todavía es muy pronto para eso. Apenas nos estamos conociendo. Don Eduardo, no lo he visto tan animado desde hace años. Me da mucho gusto. Esa tarde, Eduardo salió temprano de la oficina y se dirigió a Liverpool Polanco para comprar un regalo para Sofía. No estaba seguro de qué tipo de obsequio sería apropiado para alguien que apenas conocía, pero quería demostrarle que estaba pensando en ella. En la sección de joyería, se sintió atraído hacia un collar delicado de oro blanco con un pequeño diamante. Era elegante sin ser ostentoso, el tipo de pieza que una mujer independiente podría usar sin sentir que estaba siendo comprada. Pero después de pensarlo mejor, decidió que joyería era demasiado íntimo para una segunda cita. En la sección de libros, encontró una primera edición de Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Recordó que Sofía había mencionado que le gustaba cocinar, y el libro combinaba literatura mexicana con gastronomía. Era perfecto, personal, pero no demasiado íntimo, cultural, pero no pretencioso. Mientras el empleado envolvía el libro, Eduardo sintió la misma emoción nerviosa que había experimentado en sus primeras citas cuando era joven. Era extraño cómo Sofía había despertado sentimientos que había creído enterrados para siempre. El viernes llegó más rápido de lo que Eduardo había anticipado. Se vistió cuidadosamente con un traje casual de lino y una camisa azul claro sin corbata, buscando el equilibrio perfecto entre profesional y relajado. El libro envuelto descansaba en el asiento del pasajero de su Mercedes-Benz mientras se dirigía hacia la dirección que Sofía le había enviado. El edificio donde vivía Sofía era moderno pero no lujoso, ubicado en la Roma Norte. Eduardo subió al 7º piso y tocó el timbre del apartamento 7B. Cuando Sofía abrió la puerta, Eduardo sintió que se le cortaba la respiración nuevamente. Llevaba unos jeans oscuros que se ajustaban perfectamente a su figura, una blusa blanca de algodón que realzaba su bronceado natural, y zapatos bajos que la hacían ver más joven y accesible que en la cena. Puntual como siempre, sonrió Sofía. «Es usted quien vale la pena la puntualidad», respondió Eduardo entregándole el paquete envuelto. «Un pequeño obsequio». Sofía abrió el regalo con cuidado, fingiendo sorpresa al ver el libro. «Es hermoso. ¿Cómo sabía que me encanta Laura Esquivel?» «Intuición masculina», bromeó Eduardo. «¿Lista para conocer el futuro de la vivienda sustentable en México?» «Más que lista». Durante el trayecto al sitio de construcción en satélite, Eduardo manejó con una mano mientras señalaba diferentes puntos de interés en la ciudad.
Sofía aprovechó el viaje para estudiar discretamente su perfil, buscando rastros de la conexión genética que compartían. Su nariz tenía la misma forma aristocrática. Sus manos al volante eran idénticas a las de ella cuando escribía. ¿En qué piensa?, preguntó Eduardo notando su silencio. En lo extraño que es conocer la ciudad desde una perspectiva completamente diferente. Usted ve edificios y ve oportunidades, historia, posibilidades. Yo veo otras cosas. ¿Cómo qué? Veo todas las vidas que se desarrollan detrás de esas ventanas. Me pregunto sobre las historias familiares, los secretos, las conexiones que la gente ni siquiera sabe que tiene. Eduardo la miró con admiración. Es una perspectiva muy profunda. ¿Siempre has sido tan filosófica? Supongo que cuando creces sin conocer tu propia historia familiar, desarrollas una fascinación por las historias de otras personas. Al llegar al sitio de construcción, Eduardo estacionó y le entregó un casco de seguridad color blanco. Bienvenida a lo que espero sea el futuro de la vivienda en México. El desarrollo era impresionante en escala. 700 unidades de vivienda distribuidas en 20 edificios de 4 pisos cada uno, diseñados alrededor de amplios espacios verdes y áreas comunitarias. Eduardo guió a Sofía a través del sitio, explicando cada aspecto del proyecto con el entusiasmo de un niño mostrando su juguete favorito. Como puede ver, cada edificio está orientado para maximizar la luz natural y minimizar el consumo de energía, explicó mientras caminaban por el sendero central. Los techos verdes no solo proporcionan aislamiento, sino que también crean espacios de recreación para los residentes. Sofía asintió, genuinamente impresionada a pesar de sí misma. ¿Y el sistema de agua? Recolección de agua de lluvia, tratamiento de aguas grises y jardines que requieren mínimo riego. Cada unidad tendrá reducidos sus costos de servicios en aproximadamente 40%. Es extraordinario, Eduardo. Pero el costo inicial, ahí está el reto. Estamos buscando formas de mantener los precios accesibles para familias de clase media. Su perspectiva sobre espacios verdes comunitarios me ha dado algunas ideas. Mientras recorrían el área destinada al centro comunitario, Sofía se detuvo frente a los planos arquitectónicos que estaban desplegados en una mesa de trabajo portátil. ¿Puedo hacer una sugerencia? Por favor. ¿Qué pasaría si el centro comunitario incluyera espacios para cuidado infantil? No solo guarderías, sino programas después de clases, talleres para padres, espacios para que las familias se conecten genuinamente. Eduardo estudió los planos con nueva perspectiva. ¿Está pensando en algo así como un centro de desarrollo familiar integral? Exactamente. Muchas familias jóvenes necesitan más que solo un lugar para vivir. Necesitan una comunidad que los apoye en la crianza de sus hijos. Eduardo la miró con una mezcla de admiración y algo más profundo. ¿Sabe qué? Tiene razón. Completamente razón. Durante la siguiente hora, Eduardo y Sofía trabajaron juntos, rediseñando el espacio comunitario. Sofía sugirió modificaciones que reflejaban una comprensión intuitiva de las necesidades familiares, mientras que Eduardo aportaba la experiencia técnica y económica para hacer factibles las ideas. ¿Cómo es que entiende tan bien las necesidades de las familias?, preguntó Eduardo mientras hacían anotaciones en los planos. Sofía sintió una punzada de dolor familiar. Supongo que cuando no tienes una familia tradicional, pasas mucho tiempo observando e imaginando cómo debería funcionar una. Sofía. Eduardo se detuvo, buscando las palabras correctas. Sé que apenas nos conocemos, pero quiero que sepa que admiro enormemente su fortaleza. El hecho de que haya tomado su experiencia personal y la haya convertido en algo constructivo para otras familias es extraordinario. Por un momento, Sofía se sintió como si estuviera viendo a Eduardo por primera vez. No como el villano de su historia personal, sino como un hombre genuinamente conmovido por su historia inventada, alguien que realmente parecía importarle el bienestar de las familias. Gracias, murmuró, sintiendo una confusión emocional que no había anticipado. ¿Le gustaría que fuéramos a almorzar? Conozco un lugar cerca de aquí que sirve la mejor cochinita pibil de la ciudad. Me encantaría. El restaurante era un lugar pequeño y auténtico en el centro de Naucalpan,
el tipo de establecimiento familiar donde Eduardo claramente era un cliente habitual. El dueño, don Aurelio, los recibió con efusividad. Don Eduardo, ¿cómo está usted? ¿Y quién es esta hermosa señorita? Don Aurelio le presento a Sofía Mendoza. Sofía, don Aurelio hace la mejor comida yucateca de todo el centro del país. Mientras esperaban la comida, Eduardo y Sofía continuaron discutiendo ideas para el proyecto. Pero gradualmente la conversación se volvió más personal. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Eduardo. ¿Nunca se ha sentido tentada a formar su propia familia? Quiero decir, es obvio que entiende la importancia de la familia y la comunidad. Sofía había preparado esta respuesta, pero las palabras salieron con más emoción real de la que había planeado. Siempre he tenido miedo de repetir los patrones que conocí. ¿Cómo puedes dar algo que nunca recibiste? Pero eso es exactamente lo que la convierte en la persona ideal para romper esos patrones. Usted sabe lo que se siente estar solo, así que nunca permitiría que un hijo suyo se sintiera así. Las palabras de Eduardo golpearon a Sofía como un puño en el estómago. Era exactamente lo que había necesitado escuchar de él durante toda su infancia. Era la validación que había buscado, la seguridad de que no estaba condenada a repetir la historia de abandono. ¿De verdad cree eso?, preguntó con voz pequeña. Completamente. Sofía, en el poco tiempo que la conozco, he visto una compasión y una sabiduría sobre las relaciones familiares que la mayoría de las personas nunca desarrollan. Cualquier niño sería afortunado de tenerla como madre. Sofía sintió lágrimas amenazando con traicionar su compostura. Durante años había fantaseado con escuchar exactamente esas palabras de su padre, pero ahora que las estaba escuchando, venían de un hombre que no sabía que era su padre, dirigidas a una mujer que estaba fingiendo ser alguien más. «Perdón», murmuró, levantándose rápidamente. «Necesito ir al baño». En el pequeño baño del restaurante, Sofía se miró en el espejo manchado. Sus ojos verdes estaban brillantes con lágrimas no derramadas, y su maquillaje se mantenía intacto a pesar de la tormenta emocional que la sacudía. «¿Qué estás haciendo?», se susurró a sí misma. «Esto es exactamente lo que él quiere. Te está manipulando, diciéndote exactamente lo que necesitas escuchar». Pero una parte de ella, la parte que había sido una niña solitaria durante tantos años, se aferraba a las palabras de Eduardo como si fueran salvavidas en un océano de dolor. Regresó a la mesa con una sonrisa renovada, pero Eduardo notó inmediatamente el cambio en su estado de ánimo. «¿Está bien? ¿Dije algo que la molestó?» «No, para nada. Solo... a veces me emociono cuando hablamos de estos temas. Entiendo perfectamente». El resto del almuerzo transcurrió en una atmósfera más ligera, pero Sofía se sentía como si estuviera viendo la situación desde afuera. Eduardo era encantador, atento, inteligente. Hacía preguntas sobre su vida con genuino interés, la escuchaba atentamente y parecía valorar sus opiniones. Era exactamente el tipo de hombre que habría sido un padre maravilloso, lo cual hacía que su abandono fuera aún más imperdonable. Durante las siguientes 3 semanas, Eduardo y Sofía se vieron con una frecuencia que sorprendió a ambos. Lo que había comenzado como reuniones profesionales se transformó gradualmente en algo mucho más íntimo y personal. Eduardo encontraba excusas para llamarla diariamente, ya fuera para consultarle sobre modificaciones al proyecto, para invitarla a almorzar, o simplemente para escuchar su voz al final de un día difícil. Sofía, por su parte, había comenzado a vivir una doble vida que la estaba consumiendo emocionalmente. Durante el día, interpretaba el papel de la mujer exitosa e independiente que había conquistado el corazón de Eduardo Herrera. Durante la noche, se encerraba en su departamento, analizando cada conversación, cada gesto, cada palabra, buscando evidencia de la manipulación que estaba segura de que Eduardo estaba ejerciendo sobre ella. Un martes por la tarde, Eduardo la invitó a acompañarlo a una exposición de arte en el Museo Tamayo. Era la retrospectiva de un artista mexicano contemporáneo cuyas obras exploraban temas de identidad y memoria familiar. Mientras caminaban entre las pinturas, Eduardo se detuvo frente a una obra particularmente emotiva, una serie de retratos de niños que parecían estar buscando algo fuera del marco de la pintura.
Esta pintura me conmueve profundamente, murmuró Eduardo, estudiando los detalles de los rostros infantiles. Hay algo en los ojos de estos niños, como si estuvieran esperando a alguien que nunca llega. Sofía se colocó junto a él, sintiendo un nudo en la garganta. La pintura se titulaba Los huérfanos del tiempo, y efectivamente, los niños retratados tenían una expresión de espera melancólica que ella conocía demasiado bien. ¿Por qué cree que lo conmueve tanto?, preguntó, aunque tenía miedo de la respuesta. Eduardo permaneció en silencio por un largo momento. Supongo que me hace pensar en todas las oportunidades perdidas, en todas las conexiones que podrían haber existido pero nunca se dieron. ¿Oportunidades perdidas de qué tipo? De ser padre, principalmente. Carmen y yo lo intentamos durante tanto tiempo que eventualmente me convenció a mí mismo de que simplemente no estaba destinado a tener hijos. Pero viendo esta pintura me pregunto si hubo momentos en mi vida en los que pude haber tomado decisiones diferentes. Sofía sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. ¿Qué tipo de decisiones? Eduardo se volvió hacia ella, y por un momento, Sofía vio una vulnerabilidad en sus ojos que no había anticipado. Hubo una época en mi vida, cuando era más joven, en la que no fui el hombre que debería haber sido. Tomé decisiones por miedo, por cobardía, que probablemente afectaron a otras personas. El corazón de Sofía comenzó a latir aceleradamente. ¿Quiere hablar de eso? Es algo que he llevado conmigo durante años, pero nunca he tenido el valor de confrontarlo completamente. Eduardo miró nuevamente hacia la pintura. Cuando tenía 28 años tuve una relación con una mujer extraordinaria. Isabela. Era joven, hermosa, inteligente, pero venía de un mundo muy diferente al mío. Sofía sintió que las piernas le fallaban. Su madre. Eduardo estaba hablando voluntariamente de su madre. Yo acababa de comenzar a expandir el negocio de mi padre. Estaba completamente obsesionado con el éxito, con demostrarle al mundo que podía construir algo importante. Isabela trabajaba como contadora en una empresa pequeña. La conocí en un evento de la Cámara de Comercio. ¿Qué pasó entre ustedes?, preguntó Sofía luchando por mantener la voz estable. Me enamoré de ella completamente. Era todo lo que yo no sabía que estaba buscando. Tenía una forma de ver el mundo que me hacía querer ser una mejor persona, pero yo estaba aterrorizado. ¿Aterrorizado de qué? Eduardo se apartó de la pintura y comenzó a caminar lentamente hacia la siguiente sala. Aterrorizado de que mi mundo y el de ella fueran demasiado diferentes, de que mi familia, mis socios, mis clientes no la aceptaran. Era una época diferente, Sofía. Las diferencias de clase social importaban mucho más de lo que importan ahora. Sofía lo siguió, sintiendo como si estuviera caminando hacia el epicentro de su propia historia. ¿Pero se amaban? Profundamente. Al menos, yo la amaba más de lo que había amado a alguien antes o después. Y creo que ella también me amaba, aunque ahora me pregunto si realmente me conocía. Se detuvieron frente a otra pintura, pero ninguno de los dos la estaba viendo realmente. ¿Qué pasó?, insistió Sofía. Isabela quedó embarazada. Las palabras salieron de Eduardo como una confesión que había estado guardando durante décadas. Cuando me lo dijo, mi primera reacción fue de pánico absoluto. No porque no quisiera al bebé, sino porque no sabía cómo manejar la situación. Mis padres acababan de morir. Estaba luchando por mantener la empresa a flote. Tenía deudas enormes. ¿Y qué hizo? Eduardo cerró los ojos. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Le prometí que encontraríamos una solución juntos, que no la abandonaría. Pero Isabela tenía tanto miedo de ser una carga para mí que simplemente desapareció. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Esta versión de los hechos era completamente diferente a todo lo que había creído durante años. ¿Desapareció? Una mañana fui a buscarla a su departamento y se había mudado. Sus compañeros de trabajo dijeron que había renunciado. Durante semanas traté de encontrarla. Contraté investigadores privados. Publiqué anuncios en periódicos. Era como si se hubiera desvanecido completamente. Nunca la encontró. Años después, cuando ya tenía más recursos, contraté una empresa de investigación más seria. Descubrieron que había muerto en el parto en un hospital público. El bebé, mi hijo o hija,
había sido dado en adopción. Sofía tuvo que apoyarse contra la pared para mantenerse en pie. ¿Intentó encontrar al niño? Por supuesto que lo intenté, pero los archivos de adopción estaban sellados, y en esa época las leyes eran mucho más estrictas. Pasé años tratando de conseguir información, pero nunca pude encontrar ni siquiera el género del bebé. Eduardo se volvió hacia Sofía, y ella vio lágrimas en sus ojos. Durante todos estos años he vivido con la culpa de saber que en algún lugar hay un ser humano que existe porque Isabela y yo nos amamos, pero que creció sin conocer a su padre porque yo no fui lo suficientemente valiente como para luchar por su madre cuando ella más me necesitaba. Sofía se sentía como si estuviera presenciando el colapso de todo lo que había creído sobre su origen. Nunca supo que Isabela estaba en el hospital. No hasta años después. Si hubiera sabido. Eduardo se detuvo, limpiándose los ojos discretamente. Si hubiera sabido, habría estado ahí. Habría luchado por salvarla, habría reclamado a mi hijo inmediatamente. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque el arrepentimiento de no haberlo hecho ha sido la constante más dolorosa de mi vida, Sofía. No pasa un día sin que me pregunte cómo habría sido ese niño, si se parece a mí o a Isabela, si es feliz, si alguna vez se pregunta sobre su padre. Sofía se excusó para ir al baño, donde se encerró en una cabina, y trató de procesar lo que acababa de escuchar. Todo su plan de venganza se basaba en la premisa de que Eduardo había abandonado conscientemente a su madre embarazada y había rechazado a su hija recién nacida. Pero según la versión que acababa de escuchar, Eduardo había sido víctima de las circunstancias tanto como ella. Sacó su teléfono y marcó el número de Mónica Santos. «Necesito que investigues algo urgentemente», susurró cuando Mónica contestó. «¿Qué pasa? Suenas terrible. Los documentos del hospital sobre el nacimiento de mi madre. Necesito que verifiques si Eduardo Herrera realmente fue contactado mientras mi madre estaba viva, o si lo contactaron después de que ella murió. Sofía, ¿qué está pasando? Solo hazlo, por favor». Cuando regresó al museo, Eduardo la estaba esperando con expresión preocupada. «¿Se siente bien? Se ve muy pálida». «Estoy bien. Es solo que...» Su historia sobre Isabela es muy conmovedora. Eduardo la tomó suavemente del brazo. «Perdón por contarle algo tan personal. No sé qué me pasó viendo esa pintura. Hace años que no hablaba de Isabela con nadie. ¿Por qué decidió contármelo a mí?» Eduardo la miró con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta. «Porque con usted siento que puedo ser honesto de una manera que no he podido ser con nadie más. Hay algo en usted, Sofía, que me hace querer ser el hombre que debería haber sido siempre». Esa noche Sofía regresó a su departamento en un estado de confusión total. Se sentó frente a su computadora y comenzó a revisar obsesivamente todos los documentos que había recopilado sobre el nacimiento de su madre y las acciones de Eduardo. Su teléfono sonó cerca de las 11 de la noche. Era Mónica. «Conseguí la información que me pediste, y no te va a gustar. Dímelo». Los documentos originales del hospital muestran que Eduardo Herrera fue contactado por primera vez 3 días después de la muerte de tu madre. Las llamadas que se hicieron durante esos 3 días fueron a un número de teléfono que había sido desconectado porque Eduardo había cambiado de oficina esa misma semana. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Estás segura?» «Completamente. Hay más, Sofía. Encontré los registros de la empresa de investigación privada que Eduardo contrató en 1999. Gastó más de $50,000 tratando de encontrarte. Los investigadores siguieron pistas hasta Guadalajara, Monterrey, incluso hasta Estados Unidos. ¿Por qué nunca me encontraron? Porque cuando fuiste transferida del orfanato Casa de la Esperanza al sistema de adopción federal, tu expediente fue archivado bajo un nombre diferente. Un error administrativo que nunca fue corregido». Sofía se dejó caer en su silla, sintiendo como si todo su mundo se estuviera desmoronando. «Mónica, ¿qué he hecho?» «Sofía, todavía no has hecho nada irreversible. Puedes parar esto ahora». «¿Cómo voy a parar esto? He estado mintiendo sobre todo. Me inventé una identidad completa, una empresa falsa, una historia personal falsa. ¿Y él? Él está enamorándose de mí. ¿Estás segura de que solo él se está enamorando?» Sofía se quedó en silencio,
Pero ambas conocían la respuesta. Los siguientes días fueron un tormento para Sofía. Eduardo la llamaba regularmente, la invitaba a almorzar, le enviaba mensajes dulces que la hacían sonreír involuntariamente, pero cada muestra de afecto se sentía como una puñalada de culpa. El viernes de esa semana, Eduardo la invitó a cenar en su departamento. «Quiero cocinar para usted», le había dicho. «Y después, si le parece bien, me gustaría tocar algo de piano». Sofía sabía que debía declinar, que las cosas se estaban volviendo demasiado íntimas. Pero una parte de ella, la niña que había fantaseado durante años sobre cómo sería una cena con su padre, no podía resistirse. El departamento de Eduardo en Bosques de las Lomas era exactamente lo que había imaginado. Elegante pero acogedor, lleno de libros y fotografías de sus viajes. La terraza ofrecía una vista espectacular de la ciudad, y el piano Steinway dominaba la sala principal como una presencia majestuosa. «¿Vino tinto o blanco?», preguntó Eduardo desde la cocina. «Tinto, por favor». Sofía se acercó al piano y pasó los dedos suavemente sobre las teclas. Era un instrumento hermoso, claramente bien cuidado y frecuentemente usado. «¿Toca usted también?», preguntó Eduardo, apareciendo con 2 copas de vino. «Un poco. Aprendí en el orfanato. Una de las monjas nos enseñaba música. ¿Le gustaría tocar algo?». Sofía se sentó en el banquillo y dejó que sus dedos encontraran una melodía que había aprendido de niña, una canción sencilla pero emotiva que la madre Esperanza solía tocar durante las tardes lluviosas. La música llenó el espacio, y cuando terminó, se dio cuenta de que Eduardo la estaba mirando con una expresión extraña. «¿Qué pasa? Esa canción, mi madre solía tocarla. Es una de las primeras que aprendí». Sofía sintió un escalofrío. «Debe ser una coincidencia». «Supongo que sí». La cena fue perfecta. Eduardo había preparado chiles en nogada, uno de los platillos más complejos de la cocina mexicana, y había resultado delicioso. Durante la comida conversaron sobre libros, música, viajes, filosofía. Eduardo era inteligente y culto, pero también tenía un sentido del humor que hacía que Sofía se riera genuinamente. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Eduardo mientras servía el postre. «Claro. ¿Qué es lo que realmente quiere de la vida, Sofía? Más allá del trabajo, más allá del éxito profesional». Sofía había ensayado respuestas para este tipo de preguntas, pero en lugar de eso, se encontró diciendo la verdad. «Quiero entender mi lugar en el mundo. Quiero saber de dónde vengo para poder decidir hacia dónde voy. Y si pudiera conocer toda su historia familiar, ¿cambiaría eso quién es usted ahora?». La pregunta era demasiado cercana a la realidad. «No lo sé. Supongo que dependería de lo que descubriera. ¿Y si descubriera que las personas que la abandonaron tenían razones que usted nunca consideró? ¿Que tal vez no fue abandono sino una serie de circunstancias trágicas?». Sofía lo miró intensamente. Por un momento, se preguntó si él sabía algo, si había descubierto su identidad. «¿Por qué pregunta eso?». «Porque desde que la conozco, he estado pensando mucho en mi propia historia, en Isabela y en mi hijo perdido, y me he dado cuenta de que durante todos estos años he asumido que Isabela me dejó porque no me consideraba digno de ser padre. Pero ¿y si estaba tratando de protegerme? ¿Y si pensaba que sería una carga para mí? ¿Eso cambiaría algo? Cambiaría todo. Significa que ambos fuimos víctimas de nuestros propios miedos y malentendidos». Después de la cena, se sentaron en el sofá mientras Eduardo tocaba piano. Comenzó con piezas clásicas, pero gradualmente se movió hacia melodías más personales, improvisaciones que parecían contar historias sin palabras. «Toque algo para Isabela», dijo Sofía impulsivamente. Eduardo se detuvo y la miró con sorpresa. «¿Para Isabela?». Si pudiera tocar algo que expresara todo lo que siente por ella, todo lo que nunca pudo decirle, ¿qué sería? Eduardo permaneció en silencio por un momento. Luego sus dedos encontraron las teclas. La melodía que emergió era Haunting, hermosa y profundamente melancólica. Era una composición que claramente había estado trabajando durante años. Una canción que contenía décadas de arrepentimiento, amor no resuelto y esperanza perdida.
Sofía escuchaba con lágrimas corriendo por sus mejillas, sin importarle que Eduardo pudiera verlas. Esta era la canción de lamento de su padre por su madre, la expresión musical de un amor que había sido interrumpido por el destino y la mala comunicación. Cuando la música se detuvo, el silencio en la habitación era denso con emociones no expresadas. «Ha sido extraordinariamente hermosa», susurró Sofía. «Es la primera vez que la toco para alguien más». Eduardo se levantó del piano y se acercó a ella en el sofá. «Sofía, hay algo que necesito decirle». «¿Qué?» «Me estoy enamorando de usted». Las palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas con el peso de todas las verdades no dichas y las mentiras no confesadas. «Eduardo, sé que es demasiado pronto, sé que apenas nos conocemos, pero no puedo fingir que lo que siento por usted es solo atracción o interés casual». Tomó sus manos entre las suyas. «Desde que la conocí, siento como si hubiera estado esperándola toda mi vida sin saberlo». Sofía miró sus manos entrelazadas, notando nuevamente la similitud entre los dedos largos y elegantes de ambos. «No sabe realmente quién soy», murmuró. «Sé todo lo que necesito saber. Sé que es brillante, compasiva, fuerte, hermosa. Sé que me hace querer ser un mejor hombre. ¿Y si hubiera cosas sobre mí que cambiarían completamente lo que siente? No hay nada que pueda cambiar lo que siento por usted, Sofía». Eduardo se inclinó hacia ella, y por un momento, Sofía se sintió completamente perdida en sus ojos marrones, que eran tan parecidos a los suyos. Cuando él la besó, suavemente al principio, y luego con más intensidad, ella respondió sin pensarlo, permitiendo que años de fantasía sobre el amor paternal se confundieran con las emociones románticas del presente. Pero cuando se separaron, la realidad golpeó a Sofía como un tsunami. Acababa de besar a su padre, el hombre que había estado buscando durante toda su vida, que había idealizado y después demonizado. Estaba enamorándose de ella sin saber quién era realmente. «Tengo que irme», dijo bruscamente levantándose del sofá. «¿Sofía? ¿Qué pasa?» «Es tarde. Tengo una reunión temprano mañana». Eduardo se levantó también, confundido por el cambio súbito en su comportamiento. «¿Dije algo malo?» «No, no es eso. Solo necesito tiempo para procesar todo esto». «Por supuesto. Entiendo». Eduardo la acompañó hasta la puerta, y cuando se despidieron, había una tensión extraña que no había existido antes. «¿La veré pronto?», preguntó él. «Sí, claro. Le hablo mañana». Pero mientras conducía de regreso a su departamento, Sofía sabía que no podía seguir adelante con el plan original. No podía continuar fingiendo ser alguien más. No podía seguir permitiendo que Eduardo se enamorara de una mentira. Pero tampoco sabía cómo detener lo que había puesto en marcha sin destruir a ambos en el proceso. Esa noche, Sofía se quedó despierta hasta el amanecer, contemplando sus opciones. Podía desaparecer como había hecho su madre años atrás, dejando a Eduardo con más preguntas sin respuesta. Podía confesar la verdad y arriesgar destruir cualquier posibilidad de relación con él. O podía continuar con la mentira y vivir para siempre sabiendo que el amor de su padre estaba basado en una falsedad total. Ninguna de las opciones le ofrecía la justicia o la paz que había estado buscando durante tantos años. Mientras el sol comenzaba a salir sobre la Ciudad de México, Sofía tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. Pero antes de actuar necesitaba una última confirmación de la verdad. Marcó el número de Mónica Santos. «Mónica, necesito que investigues una cosa más». «¿Qué ahora?» «Quiero que averigües si Eduardo Herrera ha estado usando investigadores privados recientemente, en los últimos años». «¿Por qué?» «Porque necesito saber si existe alguna posibilidad de que él sepa quién soy realmente». «Sofía, estás paranoica. No hay forma de que él lo sepa. Solo hazlo, por favor». 2 días después, Mónica la llamó de vuelta con información que cambiaría todo. «Sofía, encontré algo que no te va a gustar. Dímelo». Eduardo Herrera nunca dejó de buscar a su hijo. Ha estado pagando a una empresa de investigación privada durante los últimos 10 años. Y hace 6 meses finalmente obtuvieron una pista. El corazón de Sofía se detuvo. «¿Qué tipo de pista?».
Encontraron el nombre real bajo el cual fuiste registrada en el sistema de adopción. Sofía Mendoza Herrera. ¿Él sabe? No lo sé, pero la empresa de investigación tiene toda tu información. Tu educación, tu carrera, incluso fotografías recientes. Sofía sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. ¿Cuándo obtuvieron esta información? El reporte final fue entregado a Eduardo Herrera, exactamente una semana antes de la Conferencia Internacional de Negocios Sustentables. Sofía colgó el teléfono y se quedó sentada en su sala, procesando la magnitud de la revelación. Eduardo había sabido quién era ella desde el momento en que se acercó después de su presentación. Todo había sido una actuación. El hombre que le había dicho que la amaba, que había tocado música hermosa para ella, que había compartido la historia de su madre, había estado manipulándola desde el primer momento. Su plan de venganza había sido anticipado y superado por el mismo hombre que había planeado destruir. Pero lo que más la devastaba era darse cuenta de que, a pesar de todo, se había enamorado genuinamente de él. No como hija buscando a su padre, sino como mujer. Y eso hacía que toda la situación fuera infinitamente más compleja y dolorosa. Con manos temblorosas, Sofía tomó su teléfono y marcó el número de Eduardo. Hola, hermosa. ¿Cómo está? Eduardo, necesitamos hablar. Hoy. Por supuesto. ¿Está todo bien? Suena preocupada. Nos vemos en el café de Polanco a las 6. El que está frente al Palacio de Hierro. Ahí estaré. Sofía se vistió cuidadosamente para lo que sabía que sería la conversación más importante de su vida. Eligió un vestido sencillo pero elegante. Se maquilló sutilmente y se recogió el cabello en un moño que la hacía ver mayor y más seria. Cuando llegó al café, Eduardo ya estaba esperando en una mesa del fondo, vestido con un traje azul marino sin corbata. Se veía relajado y feliz, como un hombre enamorado que esperaba una tarde agradable con la mujer que amaba. Sofía se acercó a la mesa, y cuando Eduardo se levantó para besarla en la mejilla, ella se apartó ligeramente. Sofía, ¿qué pasa? Ella se sentó frente a él y lo miró directamente a los ojos. Eduardo, ¿hay algo que quiera decirme sobre quién soy realmente? La expresión en el rostro de Eduardo cambió instantáneamente. La máscara de sorpresa y confusión que trató de mantener no pudo ocultar el flash de culpabilidad que cruzó por sus ojos. No entiendo a qué se refiere. ¿De verdad? ¿No tiene nada que decirme sobre investigaciones privadas? ¿Sobre reportes que recibió hace 2 meses? ¿Sobre el hecho de que sabe exactamente quién soy desde el momento en que me acerqué después de su presentación? Eduardo se quedó completamente inmóvil por un momento. Luego exhaló lentamente. ¿Cómo lo supo? Esa no es la pregunta importante, ¿verdad? La pregunta importante es, ¿por qué fingió no conocerme? ¿Por qué me permitió crear toda esta elaborada mentira cuando sabía perfectamente que soy su hija? Eduardo cerró los ojos, como si las palabras fueran golpes físicos. Sofía. No me llame Sofía. No como lo ha estado haciendo. Dígame la verdad. ¿Todo esto ha sido un juego para usted? ¿Una forma de castigarme por buscar venganza? No es lo que piensa. Entonces, ¿qué es? ¿Sabía que había venido a destruir su vida? Eduardo abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo retroceder en su silla. Sabía que había venido a confrontarme, y sabía que probablemente me odiaba. Pero no sabía por qué había creado la identidad falsa hasta que comenzamos a hablar. ¿Y cuando se dio cuenta? Cuando mencionó que había encontrado a su padre, y que él era exactamente el tipo de hombre que había imaginado. Exitoso, egocéntrico, enfocado en su carrera. Me di cuenta de que había crecido creyendo que la había abandonado deliberadamente. Sofía sintió lágrimas de rabia y dolor corriendo por sus mejillas. Y lo hizo. Los documentos del hospital que usted tiene están incompletos. Yo también tengo copias, completas, que muestran exactamente qué pasó. Eduardo sacó una carpeta de su portafolio y la colocó sobre la mesa. Lea esto. Con manos temblorosas, Sofía abrió la carpeta. Contenía copias de documentos que nunca había visto. Registros telefónicos que mostraban que Eduardo había cambiado de oficina esa semana. Registros del hospital que mostraban que las llamadas habían sido hechas a un número desconectado. Y más doloroso aún,
copias de los cheques que Eduardo había pagado a investigadores privados durante años, tratando de encontrarla. «¿Por qué no me dijo la verdad desde el principio?», murmuró. «Porque cuando me di cuenta de que había venido buscando venganza, quería entender por qué. Quería conocer a la mujer en la que se había convertido mi hija antes de revelar que sabía quién era. ¿Y ahora que me conoce? ¿Ahora que sabe que pasé años planeando destruir su vida?». Eduardo se inclinó hacia adelante, tomando sus manos antes de que ella pudiera apartarlas. «Ahora sé que mi hija se convirtió en una mujer extraordinaria a pesar de no tenerme en su vida. Sé que es inteligente, fuerte, compasiva, y sé que merece conocer la verdad completa sobre lo que pasó entre su madre y yo. No quiero escuchar más mentiras. No son mentiras, Sofía. Son las verdades que ninguno de los dos conocía completamente». Durante la siguiente hora, Eduardo le contó la historia completa. Le habló de cómo había conocido a Isabela en una época en que él estaba luchando por mantener vivo el negocio de su padre después de la muerte de ambos padres. Le explicó cómo Isabela había desaparecido sin decirle que estaba embarazada, y cómo él había gastado años y una fortuna tratando de encontrarla. Cuando finalmente descubrí que había muerto en el parto, fue como si mi mundo se desmoronara. No solo había perdido a la mujer que amaba, sino que había un hijo mío en algún lugar del mundo que estaba creciendo sin conocer a su padre. ¿Por qué nunca paró de buscarme? Porque cada día que pasaba sabía que estaba perdiendo otro día de conocer a mi hijo. Cada cumpleaños que pasaba me preguntaba cómo se vería, qué le gustaría, si se parecía a mí o a Isabela. Sofía se sentía completamente abrumada por las emociones. Pero entonces, ¿por qué fingió enamorarse de mí? ¿Por qué me permitió desarrollar sentimientos románticos por usted? Eduardo se quedó en silencio por un largo momento. Porque al principio no sabía cómo acercarme a usted sin destruir cualquier posibilidad de relación. Y después me di cuenta de que me había enamorado de la mujer que es usted, independientemente de ser mi hija. Las palabras golpearon a Sofía como una bofetada. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que la situación se ha vuelto mucho más complicada de lo que ninguno de los dos anticipó. Estoy diciendo que durante las últimas semanas he experimentado dos tipos de amor completamente diferentes. El amor que siento por usted como mi hija y el amor que desarrollé por usted como la mujer extraordinaria que conocí. Sofía se levantó bruscamente de la mesa. Esto es enfermo, Eduardo. Esto es... Lo sé. Créame. Lo sé. Y es por eso que necesitamos tiempo y espacio para entender qué significa todo esto. ¿Qué significa? Significa que ambos hemos cometido errores terribles. Significa que he pasado años odiando al hombre equivocado. Significa que usted se enamoró de alguien que resulta ser su propia hija. Sofía, por favor, siéntese. No terminemos esta conversación con más dolor del necesario. Pero Sofía ya estaba caminando hacia la puerta del café. Se detuvo y se volvió hacia él una última vez. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto, Eduardo? Que durante toda mi vida fantaseé con conocer a mi padre, y ahora que finalmente lo conozco, me he dado cuenta de que habría sido un padre maravilloso. Pero también me he dado cuenta de que me enamoré del hombre que resulta ser mi padre, lo cual hace que sea imposible tener cualquier tipo de relación con usted. Sofía, espere. Pero ella ya se había ido, dejando a Eduardo sentado solo en el café, rodeado de los fragmentos de una situación que ninguno de los dos había sabido cómo manejar. Esa noche, ambos estuvieron despiertos en sus respectivos departamentos, procesando las ruinas de lo que podría haber sido una hermosa historia de reencuentro familiar, pero que se había convertido en una tragedia de malentendidos, timing terrible y emociones confusas que desafiaban todas las normas sociales y familiares. La verdad finalmente había salido a la luz, pero en lugar de traer paz y resolución, había revelado que algunas verdades son demasiado complejas y dolorosas para permitir finales felices simples. 6 meses después de aquella conversación devastadora en el café de Polanco, la Ciudad de México había continuado su ritmo implacable, pero para Eduardo Herrera y Sofía Mendoza, el tiempo parecía haberse detenido en aquel momento de revelación mutua. Eduardo había intentado contactar a Sofía innumerables veces durante las primeras semanas. Llamadas que iban directamente al buzón de voz,
mensajes de texto que permanecían sin respuesta. Incluso había ido a su departamento solo para descubrir que se había mudado sin dejar dirección. La empresa Eco Desarrollos Mexicanos había sido disuelta, y Sofía había desaparecido tan completamente como su madre lo había hecho décadas atrás. En su oficina de Santa Fe, Eduardo se había sumergido en el trabajo con una intensidad que preocupaba a todos los que lo conocían. El proyecto de vivienda sustentable en satélite había sido completado con todas las modificaciones que Sofía había sugerido, incluyendo el Centro de Desarrollo Familiar Integral. Cada vez que visitaba el sitio y veía familias jóvenes disfrutando de los espacios verdes, recordaba las conversaciones apasionadas que había tenido con su hija sobre la importancia de crear comunidades verdaderas. Lupita había notado el cambio inmediatamente. Su jefe, normalmente meticuloso pero equilibrado, se había vuelto obsesivo con los detalles del trabajo, llegando antes del amanecer y marchándose mucho después del atardecer. Las pocas veces que había preguntado sobre Sofía, Eduardo había cambiado de tema con una brusquedad que no era típica de él. «Don Eduardo», había dicho Lupita una tarde de marzo, «hace meses que no lo veo sonreír realmente. ¿Qué pasó con esa arquitecta tan especial?» Eduardo había levantado la mirada de los planos que estaba revisando, y Lupita había visto una tristeza en sus ojos que no había estado ahí antes. «Algunas cosas simplemente no están destinadas a funcionar, Lupita». «¿Pero la amaba?» «Sí», había respondido Eduardo después de una larga pausa. La amaba. Pero a veces el amor no es suficiente para superar ciertas complicaciones. Mientras tanto, Sofía había reconstruido su vida en Barcelona, España. Había vendido todo lo que tenía en México y había usado sus ahorros para establecerse en la ciudad donde había estudiado años atrás. Trabajaba ahora para una firma de arquitectura sustentable que desarrollaba proyectos en comunidades desfavorecidas por toda Europa. Su departamento en el barrio de Gracia era pequeño, pero lleno de luz, con vistas a las azoteas tradicionales catalanas. En las paredes había fotografías de sus proyectos actuales. Un centro comunitario en los suburbios de París, un complejo de vivienda social en Nápoles, un proyecto de renovación urbana en Lisboa. No había fotografías de México, no había recuerdos de Eduardo, no había rastros de la vida que había dejado atrás. Pero en el cajón de su mesa de noche, Sofía guardaba dos objetos que no había podido desechar. La primera edición de Como agua para chocolate, que Eduardo le había regalado, y una fotografía que había tomado secretamente de él en el restaurante Puyol, cuando él no estaba mirando. En la imagen, Eduardo estaba sonriendo genuinamente, con esa expresión de felicidad que había tenido durante las semanas en que creyó que había encontrado el amor de su vida. Las noches eran las más difíciles para ambos. Eduardo se sentaba al piano y tocaba la melodía que había compuesto para Isabela, pero ahora la música estaba cargada con capas adicionales de pérdida y arrepentimiento. No solo había perdido a la mujer que amaba décadas atrás, sino que había encontrado y perdido a su hija de la manera más complicada posible. Sofía, por su parte, caminaba por las calles de Barcelona hasta altas horas, tratando de procesar las emociones contradictorias que la habían seguido a través del océano. Había logrado su objetivo original de encontrar a su padre, pero el reencuentro había resultado en una comprensión que era tanto sanadora como devastadora. Eduardo no era el villano que había imaginado durante años, pero tampoco podía ser el padre que había fantaseado tener. Una lluviosa tarde de abril, mientras Eduardo revisaba propuestas para un nuevo proyecto en Querétaro, Lupita entró con una expresión extraña. «Don Eduardo, hay alguien aquí que quiere verlo. Dice que es familia». Eduardo levantó la mirada, sintiendo que su corazón se aceleraba. Durante meses había esperado que Sofía apareciera en su oficina, lista para continuar la conversación que habían dejado inconclusa. «¿Es una mujer joven, cabello castaño, ojos verdes?» «No, don Eduardo. Es una señora mayor. Dice que se llama Esperanza Martínez y que conocía a Isabela Mendoza». Eduardo se puso de pie inmediatamente. «Hágala pasar, por favor». La madre Esperanza entró a la oficina con la dignidad serena que había caracterizado su vida religiosa. A sus 75 años, se movía lentamente,
pero con propósito. Sus ojos, aunque cansados, irradiaban la sabiduría de alguien que había dedicado su vida a cuidar niños abandonados. Señor Herrera, gracias por recibirme. Madre Esperanza, ¿verdad? Sofía me habló de usted. Por favor, siéntese. He venido porque estoy preocupada por Sofía. No he sabido nada de ella en meses, y las últimas veces que hablamos, sonaba perdida. Eduardo sintió una punzada de dolor y culpa. ¿Sabe dónde está? Sé que se fue a España, pero no sé exactamente dónde. Señor Herrera, no sé qué pasó entre ustedes, pero necesito que entienda algo sobre Sofía. Eduardo se inclinó hacia adelante, ansioso por cualquier información sobre su hija. Esa niña llegó a nosotros cuando tenía 3 días de vida. Era un bebé hermoso, pero incluso entonces había algo en sus ojos, como si estuviera buscando algo. Durante toda su infancia fue una niña brillante pero solitaria. Siempre estaba haciendo preguntas sobre su familia, sobre por qué había sido abandonada. Madre Esperanza, quiero que sepa que nunca la abandoné deliberadamente. Lo sé, hijo. Sofía me contó la verdad antes de irse a España, pero el daño emocional de crecer sin respuestas la marcó profundamente. La monja pausó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando Sofía tenía 18 años y estaba por irse a estudiar, me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo, Madre Esperanza, algún día voy a encontrar a mi padre, y cuando lo haga, voy a demostrarle lo que se perdió al no conocerme. Pero también me dijo, y si resulta que es una buena persona, no sé si podré perdonarme por haber pasado tantos años odiándolo. Eduardo sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿Por qué me cuenta esto? Porque creo que ambos están sufriendo innecesariamente. Sofía me contó sobre la complicación emocional que surgió entre ustedes. Es comprensible que estén confundidos, pero no pueden permitir que esa confusión los prive de tener una relación padre-hija. Madre Esperanza, la situación es muy complicada. Los sentimientos que desarrollamos, los sentimientos pueden cambiar, hijo. Pero la familia es para siempre. La monja se inclinó hacia adelante. Sofía necesita a su padre. Siempre lo ha necesitado. Y creo que usted necesita a su hija. Eduardo se quedó en silencio por un largo momento. ¿Cómo podríamos superar todo lo que pasó? Con tiempo, paciencia y la comprensión de que ambos son víctimas de circunstancias que estaban fuera de su control. La Madre Esperanza sacó un sobre de su bolso. Antes de venir aquí, recibí una carta de Sofía. Me pidió que se la entregara si algún día usted venía a buscarla al orfanato. Eduardo tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en la elegante caligrafía de Sofía. ¿La ha leído? No, hijo, es para usted. Eduardo abrió el sobre y comenzó a leer. Eduardo, si estás leyendo esto, significa que fuiste al orfanato a buscarme, lo cual me da esperanza de que, a pesar de todo lo que pasó, todavía te importo. Durante los últimos meses en Barcelona, he tenido mucho tiempo para pensar sobre nuestra situación. He llegado a algunas conclusiones que quiero compartir contigo. Primero, quiero pedirte perdón por haber creado una identidad falsa y por haber planeado lastimarte. Actué basada en información incompleta y en años de dolor no resuelto. No era justo para ti, y no era digno de la mujer en la que me crié para convertirme. Segundo, quiero que sepas que no me arrepiento de haberte conocido, incluso de la manera complicada en que sucedió. Durante esas semanas, experimenté algo que había fantaseado toda mi vida: tener un padre que se sintiera orgulloso de mí. Tercero, sobre los sentimientos románticos que ambos desarrollamos. Creo que fueron el resultado de 2 personas solitarias que se reconocieron en el otro de una manera que no podían entender completamente en ese momento. No creo que debamos sentirnos avergonzados por eso, pero tampoco creo que debamos permitir que esos sentimientos nos impidan tener la relación padre-hija que ambos hemos estado buscando. Estoy lista para empezar de nuevo, Eduardo. Estoy lista para conocer a mi padre sin las complicaciones del pasado. Si tú también estás listo, estaré en el Café Central de Barcelona todos los domingos a las 4 p.m. durante el mes de junio. Si no vienes, entenderé que has decidido que es mejor para ambos seguir adelante por separado. Pero si vienes, prometo que esta vez seré completamente honesta sobre quién soy y lo que quiero.
simplemente conocer a mi padre. Con amor y esperanza, Sofía PD. He estado trabajando en un proyecto para construir un centro comunitario en un barrio desfavorecido aquí en Barcelona. Todas las ideas sobre espacios familiares que desarrollamos juntos han sido fundamentales para el diseño. Pensé que te gustaría saber que tu influencia está ayudando a familias aquí también. Eduardo terminó de leer la carta con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Miró a la madre Esperanza, quien lo observaba con compasión maternal. ¿Qué piensa que debería hacer? Creo que debería ir a Barcelona, hijo. Creo que ambos merecen la oportunidad de conocerse como padre e hija, sin las complicaciones del pasado. 3 semanas después, Eduardo se encontraba en el aeropuerto de Barcelona, con un equipaje ligero y el corazón lleno de esperanza nerviosa. Había cerrado todos sus compromisos de trabajo durante un mes, algo que no había hecho en décadas. El domingo por la tarde llegó al Café Central en el barrio gótico. Era un lugar pequeño y acogedor, con mesas de madera antigua y ventanas que daban a una plaza medieval. A las 4 p.m. exactas, Eduardo vio a Sofía entrar por la puerta principal. Llevaba un vestido sencillo de color azul, y su cabello estaba recogido en una coleta. Se veía más delgada que la última vez que la había visto, pero también más en paz. Cuando sus ojos se encontraron, ambos sonrieron nerviosamente. «Hola, papá», dijo Sofía simplemente, usando la palabra que nunca había pronunciado antes. «Hola, hija», respondió Eduardo, y las palabras se sintieron perfectas en su boca. Se sentaron uno frente al otro y por primera vez en sus vidas comenzaron a conocerse realmente como padre e hija. No había mentiras, no había identidades falsas, no había agendas ocultas. Solo 2 personas que compartían sangre y que habían perdido 28 años de conocerse mutuamente. «Cuéntame sobre tu infancia», dijo Eduardo. «Quiero saber todo». Y Sofía comenzó a hablar, compartiendo historias del orfanato, de la madre Esperanza, de sus estudios, de sus sueños. Eduardo escuchaba cada palabra como si fuera música, grabando en su memoria todos los momentos que se había perdido. Cuando llegó su turno, Eduardo le contó sobre sus padres, sobre la historia de la familia Herrera, sobre los valores que había aprendido y que esperaba transmitirle ahora. Le habló de su madre, la pianista, y de su padre, el constructor honesto que le había enseñado que el trabajo bien hecho era la mejor herencia que se podía dejar. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, padre e hija caminaron por las calles medievales de la ciudad, deteniéndose ocasionalmente para que Sofía le mostrara lugares que se habían vuelto importantes para ella durante su tiempo allí. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Sofía mientras se sentaban en un banco frente a la catedral. «¿Qué? Que me siento como si te hubiera conocido toda mi vida, como si esta conversación fuera la continuación de miles de conversaciones que deberíamos haber tenido». Eduardo sonrió. «Yo siento lo mismo. Y también siento que tu madre estaría orgullosa de la mujer en la que te has convertido. ¿Crees que ella nos habría querido juntos? ¿Como familia? Creo que eso es lo único que Isabela hubiera querido más que nada en el mundo». Durante las siguientes 4 semanas, Eduardo permaneció en Barcelona, y cada día se reunía con Sofía para continuar el proceso de conocerse. Visitó el proyecto en el que estaba trabajando, conoció a sus colegas, e incluso la ayudó con algunas modificaciones técnicas basadas en su experiencia. Pero más importante que eso, comenzaron a construir los fundamentos de una relación padre-hija saludable. Eduardo aprendió sobre los gustos de Sofía, sus miedos, sus ambiciones. Sofía descubrió que su padre tenía un sentido del humor similar al suyo, que compartían un amor por la arquitectura clásica, y que ambos tenían la misma tendencia a hablar con las manos cuando se emocionaban. El último día de Eduardo en Barcelona, se sentaron nuevamente en el Café Central, en la misma mesa donde se habían reencontrado. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Sofía. «Ahora vas a terminar tu proyecto aquí, y yo voy a regresar a México para preparar un lugar para ti en la empresa, si es que estás interesada. ¿De verdad quieres que trabaje contigo?». «Sofía, durante estas semanas me he dado cuenta de que no solo eres mi hija, sino que también eres la mejor arquitecta con la que he trabajado jamás».
Sería un honor tener tu perspectiva en nuestros proyectos. Sofía sonrió. ¿Y cómo vamos a explicar a la gente que somos padre e hija? Con la verdad. Diremos que eres mi hija que vivió en el extranjero durante muchos años y que ahora está regresando a México. ¿No más mentiras? No más mentiras. Se abrazaron en la despedida, y por primera vez en sus vidas fue el abrazo de un padre y una hija que se aman y se respetan mutuamente. 6 meses después, Sofía regresó a México. Eduardo la recibió en el aeropuerto, y cuando ella salió de la zona de migración, él sostenía un letrero que decía: «Bienvenida a casa, hija». Sofía Mendoza se integró a Herrera Asociados como directora de proyectos sustentables, y juntos desarrollaron algunos de los desarrollos habitacionales más innovadores y socialmente responsables de México. Pero más importante que su éxito profesional, lograron construir la relación familiar que ambos habían estado buscando durante décadas. Los domingos por la tarde, Eduardo tocaba piano para Sofía, y ella había aprendido a acompañarlo en algunas piezas. La melodía que él había compuesto para Isabela se había convertido en una tradición familiar, una forma de honrar a la mujer que los había conectado, y que ahora descansaba en paz, sabiendo que su hija y su amor finalmente se habían encontrado. En las paredes del nuevo departamento de Sofía en Polanco, había fotografías de sus proyectos, de la madre Esperanza, de Eduardo y ella en Barcelona, y en un lugar especial, la fotografía de Isabela que había conservado durante tantos años. Pero ahora, junto a esa imagen solitaria, había una fotografía nueva: Eduardo, Sofía y un retrato de Isabela, todos juntos por primera vez, creando finalmente la familia que el destino había fragmentado, pero que el amor había logrado reconstruir. Algunas noches, cuando Eduardo no podía dormir, se paraba en la ventana de su departamento y miraba hacia las luces de la ciudad. Pensaba en todos los caminos que la vida había tomado, en todas las decisiones que habían llevado a este momento. No podía cambiar los años perdidos, pero podía estar agradecido por los años que tenía por delante. Y en su departamento en Polanco, Sofía hacía lo mismo. Miraba hacia las luces de la ciudad que finalmente se sentía como su hogar, y sabía que aunque el camino había sido doloroso y complicado, había valido la pena. Había encontrado a su padre, había encontrado su lugar en el mundo, y había aprendido que el amor verdadero, ya sea paternal o familiar, siempre encuentra una manera de superar incluso las circunstancias más complejas. La historia de Eduardo Herrera y Sofía Mendoza había comenzado con abandono y malentendidos, había pasado por la venganza y el dolor, pero había terminado donde todas las historias de familia verdaderas deben terminar, con amor, comprensión y la promesa de construir juntos un futuro mejor que el pasado que habían perdido. En la Ciudad de México, donde millones de historias se desarrollan cada día, la suya se había convertido en una más, la historia de una familia que se había perdido y se había encontrado, que había sido fragmentada por las circunstancias pero reunida por el amor, y que había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo cuando el corazón está en el lugar correcto. Y así termina esta increíble historia de reencuentro y redención familiar. ¿Qué te pareció el desenlace de Eduardo y Sofía? ¿Esperabas que pudieran superar todas las complicaciones y finalmente construir una relación padre-hija saludable? Esta historia nos enseña que el amor verdadero y el perdón pueden sanar incluso las heridas más profundas del pasado. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Eduardo y Sofía tomaron las decisiones correctas? ¿Qué parte de la historia te impactó más? Nos encanta leer tus reflexiones y debatir sobre estos temas tan humanos y complejos. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias como esta, que exploran los dramas más profundos de las relaciones familiares y el poder transformador del perdón. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en disfrutar de nuestras próximas historias llenas de emociones, giros inesperados y lecciones de vida que te harán reflexionar sobre lo verdaderamente importante, la familia y el amor. Hasta la próxima historia.